En el presente video explicamos cómo se grafica funciones cuadráticas, cómo se calcula su dominio y rango. Tenemos 4 ejemplos. Función cuadrática o parábola. Toda función cuadrática tiene un máximo o un mínimo, que es el vértice de la parábola. Toda parábola tiene un eje de simetría. Si la parábola tiene concavidad hacia arriba, es decir, se abre hacia arriba, el vértice corresponde a un mínimo de la función. Tenemos la parábola que tiene concavidad hacia arriba, y en el punto más bajo llamado mínimo, encontramos las coordenadas del vértice que son h, k. Por el vértice pasa un eje de simetría. Si la parábola tiene concavidad hacia abajo, el vértice será un máximo de la función. Esta parábola tiene concavidad hacia abajo, es decir, se abre hacia abajo. Tenemos el máximo, ahí tenemos al vértice con sus coordenadas h, k, y por el vértice pasa el eje de simetría. F de x igual a x al cuadrado. Esta es una parábola que su vértice coincide con el origen de coordenadas, es decir, el vértice tiene coordenadas 0, 0. Para poder graficar tabulamos. Cuando x toma el valor de 0, reemplazamos. 0 al cuadrado es igual a 0, f de x o y es 0. Ahora elegimos un valor hacia la izquierda de 0, menos 1. Cuando x toma el valor de menos 1, menos 1 al cuadrado nos da 1, f de x es igual a 1. Ahora elegimos un valor a la derecha de 0, que sería 1. Reemplazando, 1 al cuadrado es 1, f de x es igual a 1. Tenemos el plano cartesiano, el eje x, el eje y o f de x. Cuando x vale menos 1, f de x1 es un par ordenado. El par ordenado que tiene como coordenadas menos 1, 1, y esto en el plano cartesiano es un punto. Graficamos cuando x vale menos 1 y y1. El otro par ordenado, 0, 0, que coincide con el origen de coordenadas, x vale 0 y y vale 0. El otro par ordenado, x1, y1, x vale 1, y1. Trazamos la curva. Es una parábola con concavidad hacia arriba, es decir, se abre hacia arriba y tiene un mínimo. El mínimo viene a ser el vértice que tiene como coordenada 0, 0. Ahora calculamos el dominio de la función f. Calcular el dominio significa evaluar qué valores reales debe tomar x, de modo que f de x también sea real. Se puede observar en la figura que esta curva se va al menos infinito con respecto al eje x. Y esta curva también se va al más infinito con respecto al eje x. Es decir, x puede tomar valores negativos, positivos, incluido el número 0. Por tanto, el dominio de la función f es el conjunto de los números reales, escrito de otra manera, abierto en menos infinito, abierto en más infinito. El rango. El rango lo encontramos en el eje y. Es decir, con respecto al eje y, esta parábola de dónde a dónde va. Si observamos en y negativo, no tenemos figura alguna. La figura aparece en el valor de 0 para y se va al más infinito. Por tanto, el rango sería igual a cerrado en 0 y abierto hasta el más infinito. Forma canónica de una función cuadrática. F de x es igual a x menos h al cuadrado más k. Esta es la forma canónica. El vértice h, k de modo general. Menos h siempre acompaña a x. Para calcular las coordenadas del vértice, menos h cambia de signo, que sería h.
En cambio, k mantiene su signo. Ejemplo 2. F de x es igual a x menos 1 al cuadrado. Calculamos las coordenadas del vértice. Menos 1, que es menos h, cambia de signo, es 1. Aquí le acompaña el número más 0 que nos escribe, entonces la otra coordenada es 0. El vértice de la función cuadrática o parábola tiene como coordenadas 1,0. Tabulación. Se puede tabular a partir del vértice. Y si no sabemos calcular el vértice, podemos tabular del siguiente modo. Tenemos x menos 1 al cuadrado, la base x menos 1 igualamos a 0, despejando x es igual a 1. X toma el valor de 1. Entonces, cuando x toma el valor de 1, f de x, ¿cuánto vale? Reemplazamos arriba. x1. 1 menos 1 al cuadrado. 1 menos 1 es 0. 0 al cuadrado, 0. F de x es igual a 0. Cuando x toma el valor de 1, f de x es 0. Tenemos el plano cartesiano. Ubicamos el punto de coordenadas x1, f de x0. x1, f de x o y 0. Ahora consideramos un valor a la derecha de 1 que sería 2. Reemplazamos cuando x vale 2. 2 menos 1 al cuadrado. 2 menos 1 es 1. 1 al cuadrado es 1. F de x es 1. Ubicando en el plano cartesiano. x2, y1. x2, y1. Un valor a la izquierda de 1 sería 0. Cuando x toma el valor de 0, ¿cuánto vale f de x? Reemplazando 0 menos 1, nos da menos 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, 1. Cuando x toma el valor de 0, f de x es 1. Ubicamos en el plano cartesiano x0 y y1. Trazamos la curva. Es una parábola que tiene concavidad hacia arriba, es decir, se abre hacia arriba. Y tiene un mínimo. El mínimo viene a ser el vértice de coordenadas 1,0. Calculamos el dominio de la función. Como se observa en la gráfica, el dominio es con respecto al eje x. Esta parábola se va con respecto al eje x al menos infinito, por la izquierda, y por la derecha al más infinito. Por tanto, el dominio es igual al conjunto de los números reales, o abierto en menos infinito, abierto en más infinito. El rango. El rango lo encontramos en el eje y. Con respecto al eje y, esta parábola de dónde a dónde va. Observamos, en y negativo no tenemos a la parábola como figura. La parábola aparece en 0 hasta el más infinito. Por tanto, el rango es cerrado en 0 y abierto hasta el más infinito. Ejemplo 3. F de x es igual a x menos 2 al cuadrado más 1. Calculamos las coordenadas del vértice. Menos 2, cambia de signo, es 2. Y 1, copiamos, el vértice tiene como coordenadas 2,1. Vamos a tabular. Vamos a suponer que no sabemos calcular las coordenadas del vértice. Se trabaja del siguiente modo. Tenemos x menos 2 al cuadrado. Igualamos a 0 la base x menos 2. Despejando, x es igual a 2. Entonces, cuando x toma el valor de 2, f de x o y, ¿cuánto vale? Reemplazamos. 2 menos 2 al cuadrado más 1. 2 menos 2 es 0. 0 al cuadrado más 1. 0 al cuadrado es 0, más 1 nos da 1. Entonces, f de x es igual a 1. Cuando x toma el valor de 2, f de x es igual a 1. Son las coordenadas del vértice. Tenemos el plano cartesiano. Ahora vamos a graficar. Cuando x vale 2, y vale 1. x2, y1. Cuando x vale 3, ¿cuánto vale f de x o y? Reemplazamos. x3. 3 menos 2 al cuadrado más 1. 3 menos 2 es 1. 1 al cuadrado más 1. 1 al cuadrado es 1, más 1 nos da 2.
Entonces f de x es igual a 2. Graficando, x toma el valor de 3, y el valor de 2. x3, y toma el valor de 2. Ahora asignamos un valor a la izquierda del número 2, que sería el número 1. Cuando x toma el valor de 1, reemplazamos 1 menos 2 al cuadrado más 1. 1 menos 2 nos da menos 1. Menos 1 al cuadrado más 1. Menos 1 al cuadrado es 1, más 1 nos da 2. Entonces, cuando x toma el valor de 1, f de x es igual a 2. Ubicando en el plano cartesiano, x es 1, y2, x1, y2. Ahora trazamos la curva. Calculando el dominio es el conjunto de los números reales. Podemos concluir que en toda función cuadrática su dominio siempre va a ser el conjunto de los números reales, es decir, abierto en menos infinito y abierto en más infinito. Ahora calculamos el rango observando la figura, porque también se puede calcular analíticamente. El rango está en el eje Y, es decir, esta parábola de dónde a dónde va con respecto al eje Y. En Y negativo no tenemos figura alguna. La figura aparece en el número 1, cerrado en 1 hasta el más infinito. El rango de la función f es cerrado en 1 hasta el más infinito abierto. Ejemplo 4. F de x es igual a menos 2 por x menos 3 al cuadrado más 1. Calculamos las coordenadas del vértice. Menos 3 cambia de signo, sería 3. 1 se copia igual. Tenemos las coordenadas del vértice 3,1. Nuevamente, si no sabemos cómo calcular las coordenadas del vértice, igualamos la base de esta potencia a 0. X menos 3 igual a 0. Despejando, x es igual a 3. Entonces, cuando x toma el valor de 3, f de x, ¿cuánto vale? X toma el valor de 3. Reemplazamos 3 menos 3, 0. Menos 2 por 0 al cuadrado más 1. 0 al cuadrado es 0. Menos 2 por 0 nos da 0. 0 más 1, 1. Entonces, cuando x toma el valor de 3, f de x es igual a 1. Ahora, cuando x toma el valor de 4, reemplazamos menos 2 por 4 menos 3 al cuadrado más 1. Resolviendo, 4 menos 3 nos da 1. Menos 2 por 1 al cuadrado más 1. 1 al cuadrado es 1. Menos 2 por 1 nos da menos 2 más 1. Menos 2 más 1 nos da como resultado menos 1. Entonces, cuando x toma el valor de 4, f de x es igual a menos 1. Ahora consideramos un valor a la izquierda de 3, que sería 2. Cuando x toma el valor de 2, reemplazamos menos 2 por 2 menos 3 al cuadrado más 1. Operando 2 menos 3 nos da menos 1, menos 2 por menos 1 al cuadrado más 1. Menos 1 al cuadrado nos da 1. Tendríamos menos 2 por 1 más 1. Menos 2 por 1 nos da menos 2 más 1. Menos 2 más 1, menos 1. Entonces, cuando x toma el valor de 2, f de x es igual a menos 1. Tenemos el plano cartesiano. Vamos a ubicar estos pares ordenados en el plano cartesiano. x2, y menos 1. x2, y menos 1. x3, y1. x3, y1. x4, y menos 1. x4 en y menos 1. Ahora trazamos la curva. Como se observa, es una parábola con concavidad hacia abajo, es decir, se abre hacia abajo, y tiene un máximo que viene a ser el vértice, que tiene como coordenadas 3,1. Ahora calculamos el dominio. El dominio, ya lo dijimos, es el conjunto de los números reales. El rango
Para el rango observamos la figura. El máximo con respecto al eje Y es 1 y se va hasta el menos infinito con respecto al eje Y. Entonces escribimos del dato menor, que sería de menos infinito a 1 cerrado por la derecha. El rango abierto en menos infinito, cerrado en 1 por la derecha. Suscríbase a mi canal, haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro video, haz clic en me gusta, comenta y comparte.